Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios de la miel para canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar os explicaré por qué debemos incluir la miel en la dieta de nuestros ejemplares. Posteriormente os indicaré las propiedades y beneficios que aporta la miel a nuestros pájaros, os comentaré de manera detallada para qué se utiliza y por último os enseñaré las diferentes formas de suministrarlo. ¡Empezamos! La miel es uno de los productos naturales cuyo consumo es muy beneficioso para la salud de nuestras aves. Gracias a su alto contenido energético, es uno de los mejores multivitamínicos naturales que podemos aportarle a nuestros ejemplares. Y es un remedio natural para recuperar pájaros embolados y para prevenir y curar algunas enfermedades. Pero como siempre digo en todos mis vídeos, no debemos abusar, por lo que debemos dársela de forma controlada y con moderación, como veremos a lo largo del vídeo. Entre las propiedades y beneficios que aporta la miel a nuestros ejemplares se encuentran: la miel es un alimento con propiedades antibacterianas y antibióticas que ayudan a mantener alejados virus y bacterias que causan infecciones, estimulando el sistema inmunológico no solo cuando es ingerida por nuestros ejemplares, sino también cuando se lo aplicamos sobre la piel, ya que estas propiedades ayudan a que las heridas se mantengan limpias y libres de infecciones, acelerando su cicatrización. Por lo que la miel es un gran cicatrizante y antiséptico natural. Al ser rica en vitaminas, minerales y oligoelementos, la miel es una gran fuente natural de energía para nuestros ejemplares, por lo que es ideal para tratar pájaros que estén enfermos o pájaros que se están recuperando de una enfermedad. Durante la época de cría, nuestros ejemplares sufren un gran desgaste energético, por lo que al suministrarle miel durante esta época estamos aumentando el aporte energético de nuestras aves. Pero debemos suministrárselo de forma responsable, porque si no lo empleamos con moderación, conseguiremos que nuestro ejemplar engorde demasiado y eso sería perjudicial para su salud. Además, la miel favorece la absorción del calcio, por lo que si le suministramos suplementos de calcio a alguno de nuestros ejemplares, es recomendable que durante ese periodo añadamos miel a su dieta. Las aves que viven en voladeras o jaulas en el exterior están expuestas a las inclemencias del tiempo. El administrarle de forma periódica la miel como suplemento les aportará los carbohidratos suficientes como para no mermar su salud y poder mantenerse en buen estado. Además, incrementará las defensas de nuestros ejemplares. La miel actúa como antioxidante antiviral, antimicrobiano y antiinflamatorio, por lo que es un remedio natural muy utilizado para combatir el resfriado de nuestras aves. Además, combate y previene la afonía, por lo que es muy utilizada en criadores de pájaros de canto. Por último, todas las propiedades y vitaminas que he comentado anteriormente hacen que la miel sea necesaria para recuperar a los pájaros después de los concursos, ya que durante su estancia en los concursos pueden producirse situaciones de estrés que hacen que bajen las defensas del pájaro y proliferen enfermedades. A continuación os indicaré las diferentes formas de suministrar la miel a nuestros ejemplares. En el bebedero. Una de las formas más extendidas entre los criadores es añadir miel al agua del bebedero. Para ello, añadiremos una pequeña cantidad de miel a unos 40 ml de agua, que previamente habremos calentado para que la miel se diluya mejor. Con la ayuda de una cuchara pequeña, añadiremos una pequeña cantidad de miel al agua tibia y removeremos hasta su completa disolución. Una vez que el agua se haya enfriado, se la podemos poner en los bebederos cambiándole el agua a diario. Junto con la pasta de cría. A la hora de añadírsela a la pasta de cría tenemos dos formas. Directamente. Si optamos por darle miel directamente, añadiremos una pequeña cucharada de miel a la pasta de cría que normalmente utilicemos. Debemos tener en cuenta que es una sustancia muy pegajosa, por lo que es recomendable ponérsela en un recipiente de pequeño tamaño para evitar que nuestros pájaros se ensucien las plumas. No obstante, debemos retirar y limpiar el recipiente que utilicemos a diario para evitar la proliferación de bacterias. En el cuscús, añadiremos una pequeña cantidad de miel al agua tibia en el cual introduciremos posteriormente el cuscús. Una vez que el cuscús ha absorbido todo el agua con miel, se la añadiremos a la pasta de cría que normalmente utilicemos. En barritas de miel.
Otra forma de suministrar miel a nuestros ejemplares es mediante el uso de estas barritas de miel. Si queréis saber cómo hacer barritas de miel casera, decídmelo en los comentarios y si sois muchos los que me preguntáis, más adelante haré un vídeo en el cual os mostraré paso a paso cómo podemos hacerlas nosotros mismos de forma casera y económica. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, compartid el vídeo por vuestras redes sociales para que todos los aficionados conozcan los beneficios de la miel, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, posibles dudas o sugerencias y como siempre, les espero en el próximo vídeo.